No se puede decir con certeza cuándo surgieron los movimientos sociales en el mundo, pero lo cierto sí es que tuvieron su origen en las diferentes formas de opresión que ha habido a través del desarrollo de las culturas, comenzando con las rebeliones de esclavos en Egipto, China, Roma, en las demás sociedades antiguas, las luchas por la democracia, la igualdad y los derechos en el mundo moderno. Una parte importante de los movimientos sociales la constituyen los movimientos estudiantiles, que van a encabezar las luchas en especial por el derecho a la educación y por las condiciones sociales dignas. El movimiento estudiantil, quizá por primera vez en la historia moderna, aparece en forma bastante organizada y juega un papel importante en el proceso revolucionario. Nace como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia ofrezca a las universidades y sus estudiantes un gobierno representativo y responsable. Los primeros movimientos estudiantiles se inician en Europa y en general se pueden dividir, según sea su causa, en dos: aquellos que inspiran en la mejoría de las condiciones del estudiantado en general y que se legitiman en aquellas que son la futura generación intelectual de la sociedad en que inculcaban, y los que son una respuesta a las condiciones de injusticia social que prevalecen al momento de darse el hecho, justificándose como un acto de justicia idealista. En conclusión, el movimiento estudiantil es una fuerza joven, de espíritu libertario, que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y la política de una nación. Las reacciones frente a las huelgas estudiantiles varían desde la aceptación de muchos estudiantes, que incluso han obligado a las autoridades a crear ministerios y secretarías, o se ha reformado el sistema de participación del Estado en la industria o la economía conforme a las propuestas de los estudiantes. Pero también, por desgracia, existen reacciones violentas en contra de estos, llegando inclusive a ser asesinados en manifestaciones públicas de carácter pacífico. Argentina, Reforma de 1918. Por muchos, el primer movimiento estudiantil se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613. Para comienzos del siglo XX, esta universidad estaba detenida en el tiempo gracias al apego religioso y conservador que rechazaba la modernidad y los nuevos conocimientos científicos. Esto la mantiene en un estado anticuado y colonial, lo que conlleva a que sus alumnos expresen un rechazo. A comienzos y durante 1918, los estudiantes comienzan a rebelarse contra estas estructuras y hacen manifestaciones en las que piden una universidad abierta, democrática y de rigor intelectual. En junio de ese año, las protestas alcanzan su punto más alto y los estudiantes logran imponer los principios reformistas: autonomía universitaria, cogobierno estudiantil y libertad de cátedra. Con el pasar de los meses, las ideas de las reformas se extienden por las universidades de Argentina y América Latina. México, 1968. Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se realizaron una serie de marchas y protestas en contra del autoritarismo. Pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. A mediados de septiembre del mismo año, este movimiento estudiantil empezó a sufrir una gran represión, con la entrada de las entidades represoras a las ciudadelas universitarias. Para este tiempo se calcula que habían 12 muertos y más de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre se convoca una reunión en la Plaza de Tres Culturas en Tetoloco. El movimiento estaba un poco debilitado, con varios de los líderes encarcelados. Apenas comenzada la manifestación, un helicóptero lanza dos bengalas. Con esta señal, los militares ubicados sobre los edificios abren fuego contra los estudiantes manifestantes. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Tras estos sucesos, el presidente dijo que asumía todas las responsabilidades y que salvó a México del comunismo. Movimiento estudiantil de 1968, Francia, Mayo francés. El Mayo francés comienza más exactamente en marzo de 1968, en la Universidad de Nanterre, donde los estudiantes de la Facultad de Humanidades comienzan a protestar por varios motivos, como la capacidad de tener actividad política. La idea fue comenzar una protesta estudiantil el día 3 de mayo. A este plan se unen los obreros. Gracias a esta unión, la movilización se vuelve bastante numerosa. Gracias a este movimiento estudiantil se marca la salida del entonces presidente Charles de Gaulle. Movimientos estudiantiles en Chile.
Durante la segunda mitad de los años 60, las 8 universidades que componían el sistema universitario chileno experimentaron un profundo y extenso cambio conocido como reforma universitaria. Esta última modificó de manera sustancial el contenido y las orientaciones de las funciones universitarias, estableció una nueva estructura de autoridad y poder que permitió la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de las universidades y se esforzó por buscar una mejor inserción de estas en los afanes para lograr el desarrollo y la modernización del país. Entre 1967 y 1968, todas las universidades se encontraban inmersas en el proceso de la reforma universitaria. Las belgas comenzaron primero con la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica de Santiago, luego en la Universidad Federico Santa María y en la Universidad Técnica, así como también la Facultad de Filosofía y la Educación de la Universidad de Chile y en la Universidad de Concepción. La reforma universitaria en Chile fue suspendida junto con la interrupción de la democracia el 11 de septiembre de 1973. Se procedió entonces a la intervención militar de las universidades, a depurar a los docentes por razones políticas, a eliminar un vasto conjunto de centros universitarios, especialmente en el área de ciencias sociales, y a prescindir de las organizaciones estudiantiles representativas. De este modo, el golpe de Estado tuvo un fuerte impacto en las universidades y en la contrarreforma que abortó un proceso reformista en el cual académicos, estudiantes y administrativos habían cifrado grandes esperanzas. Abanderados del cambio. Los historiadores indican que el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia, no solo porque involucró a casi todas las universidades públicas y privadas, sino porque fue la primera vez que una protesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna, por una educación nacional, científica y de masas. Aunque las protestas iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato, el 26 de febrero, de 20 personas en la Universidad del Valle, durante una manifestación reprimida por el ejército. A partir de ese momento se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las grandes universidades del país, como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena. La fuerte represión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todo el territorio que se materializó en la elaboración del Programa Mínimo de Movimiento Nacional Estudiantil, fruto de intensas discusiones ideológicas. El documento sentó las bases de las reivindicaciones estudiantiles y las aspiraciones políticas y educativas. Constaba de 6 puntos, el más importante el que hablaba de abolir los consejos superiores universitarios conformados por representantes de los gremios y el clero, sectores extrauniversitarios, y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno. El movimiento de la Constituyente. Tras el asesinato del aspirante a la presidencia, Luis Carlos Galán, el 11 de marzo de 1990, los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes en el Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo, Alcaldías y Juntas Administradoras Locales. En total, 6 papeletas, pero faltaba una adicional, o eso consideraron un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas que propusieron la inclusión de la séptima con la leyenda Voto por Colombia, sí a una asamblea constituyente. Pretendían el planteamiento de una reforma constitucional que contemplara, por un lado, los nuevos desafíos en derechos y aseguramiento de la paz en el país y por otro, la puesta en marcha de una democracia participativa. Los periódicos publicaron la papeleta entre sus páginas para que el ciudadano la recortara y la introdujera en la urna. Así la consulta logró el apoyo de unos 2 millones de personas, aunque la registraduría no las reconoció como válidas. Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el gobierno finalmente legalizara esta papeleta por decreto y se facultara a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. La victoria del sí precipitó una nueva constitución, la del 91, y el derrocamiento de una carta magna que había quedado obsoleta. Resurrección estudiantil. Tras 20 años sin apenas injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma, planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron la movilización de los estudiantes fueron los siguientes:
consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas. Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas. La primera fue la del 7 de abril que unió a estudiantes, profesores y sindicatos en torno a varias demandas como mejores condiciones salariales para los docentes, pensionados y empleados, mejoras en derechos laborales y sindicales y rechazo a la reforma que se pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió erradicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura y formulara una nueva reforma con el beneplácito de todos los sectores afectados. Finalmente, el 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas de clase. La generación de la paz. Después de la victoria del no en el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, la incertidumbre política y las reacciones en contra del resultado se tomaron las redes sociales, que se consolidaron como el nuevo escenario desde donde miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar. Fue entonces cuando un grupo de universitarios canalizó todo ese enfado y frustración en torno al movimiento estudiantil, que desde las movilizaciones de 2011 estaba aplacado y disperso. Con una clara vocación social y política, estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá, como la Nacional y los Andes, convocaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema: Queremos la paz. El éxito de este llamado estudiantil, promovido por jóvenes que soñaban con ser la primera generación de colombianos que no viviría más el conflicto armado, precipitó que los estudiantes de 30 universidades de todo el país se unieran a esta causa y replicaran la iniciativa y las marchas en sus respectivas ciudades. Juntos elaboraron un manifiesto con 7 planteamientos, entre ellos que las víctimas debían ser el centro de los acuerdos, el cese del fuego se debía mantener y se debía acabar con la polarización, las mentiras y la manipulación que entorpecían el proceso. Lo más significativo de este movimiento de estudiantes es que logró unir a un gran número de colombianos de diferentes procedencias, estratos socioeconómicos e incluso inclinaciones políticas en torno a una demanda común, al margen de si en el referendo habían votado por el sí, por el no, eran abstencionistas o indecisos. Fue el primer paso para trazar el camino hacia la reconciliación nacional y el preámbulo de la implementación de los acuerdos de paz, con lo que se inauguró una etapa histórica para Colombia, la del fin del conflicto armado.